Es el 2 de enero de 1611 y en Chachtitze, un pueblo de lo que entonces era la Alta Hungría, comienza el juicio de Isabel Báthory, condesa de Hungría, que, junto con varios de sus súbditos, se enfrenta a la acusación de decenas de asesinatos de chicas jóvenes que iban a ser torturadas de las formas más horribles durante varios años. La principal acusada es ella misma, pero debido a su posición evita participar en el juicio. Su destino se decide en función del testimonio de sus presuntos cómplices. Después de años de silencio, de repente todo el mundo tiene algo que decir. Isabel nació el 7 de agosto de 1560 en el pueblo húngaro de Nyírbátor, cerca de la actual Rumanía. Procedía de una de las familias más influyentes, la Casa Báthory. Aunque la familia se había dividido en dos ramas, los nobles adinerados se casaban a través de las líneas por la propiedad y el territorio. Lo mismo ocurrió con los padres de Isabel. Creció rodeada de lujos y recibió la mejor educación. Sabía húngaro, alemán, latín y griego. Al mismo tiempo, aumentaba en tiempos difíciles. La amenaza de los turcos crecía y la ejecución o tortura de prisioneros estaba a la orden del día. Para garantizar la seguridad en su condado, los Báthory comprometieron a Isabel, de solo 13 años, con otro destacado noble, Francisco de Nadasdy. Esta familia también poseía territorios extensos. La ceremonia tuvo lugar el 8 de mayo de 1575 en Branov nad Topľu, y como regalo de bodas, Isabel, de 15 años, recibió de su marido un castillo en Chachtitze. Tienen 5 hijos, pero 2 morirán. Los otros 3, Ana, Catalina y Pablo, están al cuidado de una institutriz. En 1578, Nadasdy es nombrado capitán en jefe del ejército húngaro y se marcha a luchar contra los turcos. 15 años después, el conflicto se convierte en la llamada Larga Guerra Turca. Isabel gestiona la hacienda familiar y gobierna una región muy cercana a la línea militar. La gente de allí está acostumbrada a todo, incluso el hecho de que, de vez en cuando, alguien desaparece y ya no se encuentra. Nadasdy se deleita en pelear. Tiene fama de ser muy cruel, y se dice que le enseña a su esposa formas astutas de castigar a las criadas. Pero empieza a sufrir dolores en las piernas y al fin muere de una enfermedad desconocida. Antes de eso, le confía a su amigo, Jorge Thurzo, una tarea importante. Deberá vigilar el bienestar de su familia. Isabel ha sido cruel en el pasado. Se dice que pinchaba agujas debajo de las uñas de las costureras si estropeaban los puntos. Pero tras la muerte de su marido, su carácter sádico afloró aún más. Ana Darbulia también desempeña un papel importante, una herborista y confidente de Isabel, que se convierte en su mano derecha. Lo que comenzó como un castigo a los criados, se convierte en una obsesión. Según testimonios posteriores, ella y sus cómplices torturaban a las niñas con tenazas, las cortaban con un cuchillo o las quemaban con una plancha candente. Pero su inventiva sádica fue aún más lejos. Echaba agua helada sobre las chicas y las dejaba morir congeladas afuera, o untaba sus cuerpos desnudos con miel y se los dejaba en manos de abejas y hormigas. Se dice que comía carne de sus víctimas que aún estaban vivas. Báthory ha abierto una escuela para que las chicas de familias adineradas aprendieran la etiqueta y las habilidades. Las hijas de familias ricas acuden allí en masa. Difícilmente encontrarán una mejor mentora que la condesa rica, noble y culta. Pero en lugar de educación, solo les espera sufrimiento y muerte. Para Báthory, no son alumnas, sino presas fáciles para satisfacer sus apetitos sádicos. ¿Quién se atrevería a sospechar de una noble poderosa? Además, Isabel siempre tiene una explicación a mano. Afirma que el castillo fue afectado por el cólera o que una de las muchachas enloqueció y mató a otras. Con el tiempo, sus explicaciones parecen ser sospechosas.
primero a los padres y luego a los sacerdotes, para quienes los funerales se convierten en una triste rutina. En el año 1610, la situación llegó tan lejos que Matías de Habsburgo, rey húngaro y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, decidió que había que investigar tantas muertes extrañas y nombró a un alto funcionario para que dirigiera la investigación. Por casualidad, Jorge Turso fue el encargado, el mismo Turso que 6 años antes le había prometido al marido de Isabel en su lecho de muerte que velaría por el bienestar de la familia afligida. La investigación ya está en marcha en marzo. Turso y sus ayudantes recogen 50 declaraciones de testigos. Es suficiente para la comisión de investigación. Asaltan el castillo y arrestan a Báthory. Luego, cuando posteriormente registran las mazmorras, aparece ante ellos una escena escalofriante. Turso escribió lo siguiente sobre la horrible experiencia en una carta a su esposa. Cuando hemos entrado a la casa, encontramos a una chica muerta. La otra, exhausta por la tortura y brutalmente golpeada, ya había muerto. Además, había otra mujer golpeada y otras atadas que la maldita guardaba para otra ocasión. Turso se encuentra en una situación difícil. Por un lado, tiene pruebas claras de la culpabilidad de Isabel, pero por otro, está obligado por su promesa. Al final, decide encerrar a la condesa con las monjas. Poco después, la noticia se extenderá por todas partes y una salida tranquila al monasterio ya no es una opción. Así que Turso ingenia que Báthory permanecerá bajo arresto domiciliario. Un escándalo público pondría en peligro la reputación de toda la familia. Báthory nunca comparecerá ante el tribunal. Sus 4 cómplices son los testigos principales: la amiga Dorotea, Elena Yo, enfermera, Katrina Benitska, lavandera, y Juan Uibari, criado. En cuanto a la confidente y cómplice Ana Darbulia, falleció antes del inicio del juicio previsto para el 2 de enero de 1611. Los acusados se declaran culpables. Ayudaron a Báthory a torturar y asesinar a la increíble cifra de 650 niñas inocentes. Aunque Benitska fue condenada a cadena perpetua y los demás a la pena de muerte, algunos historiadores cuestionan el juicio y la culpabilidad real de Báthory. Uno de los principales argumentos es que los presuntos cómplices confesaron solo después de horribles torturas. Solo 3 testigos presenciales declararon ante el tribunal y cambiaron sus declaraciones varias veces durante el juicio. La investigación fue ordenada por el emperador Matías, y los Habsburgo debían mucho dinero a los Báthory. Si la condesa fuera condenada, las deudas no se pagarían. Además, Turso tenía el ojo puesto en el territorio administrado por Isabel. Sin embargo, también hay pruebas contra Báthory. De las más de 300 personas interrogadas, solo 4 dijeron no saber nada sobre sus crímenes. Varios padres declararon que sus hijas habían muerto mientras estaban en el castillo. Muchos sirvientes afirmaron que a menudo veían señales de tortura en los cuerpos de las niñas enterradas. Pero cuando el sacerdote local sugirió la exhumación, Báthory se negó resueltamente. Los registros de la iglesia confirman que siempre que la Isabel estaba en casa, las chicas morían una tras otra. Los súbditos también dijeron que a menudo tenían que lavar la sangre de las paredes del castillo y que oían gritos terribles en los pasillos. La principal acusada salió muy bien parada. Isabel Báthory fue condenada a cadena perpetua en su casa, como resultado del acuerdo entre los jueces y Turso. Sin embargo, no permaneció allí por mucho tiempo. El 20 de agosto de 1614 se quejó al guardia de que tenía las manos frías. Él la ignoró y por la mañana la encontraron muerta. Se desconoce la causa exacta de su muerte. Tenía 54 años. El funeral fue en Chajtice, pero el pueblo pidió que el cuerpo fuera trasladado a otro lugar.
En pocos años, las historias sobre Isabel Bathory tomaron un nuevo rumbo. Según leyendas, la dama de Chachtitze bebía la sangre de jóvenes vírgenes e incluso se bañaba en ella. Tal vez nunca sepamos la verdad, pero la historia de terror de Isabel Bathory es única. Hasta ahora figura incluso en el libro Guinness de los Récords como la mayor asesina de todos los tiempos.